Bueno, nuevamente un nuevo video. En este caso vamos a empezar a pensar la fotografía a partir de la década de 1880, así ya a finales de siglo. En este caso vamos a empezar a pensar, como les decía, este cierre de siglo específicamente en Estados Unidos con la aparición de una nueva forma de uso social, si se quiere, de la fotografía, más ligada al documento o a la denuncia, con intenciones de cambiar una realidad social. Y el comienzo de siglo también de la fotografía, específicamente en Argentina, con la aparición del fenómeno de los fotoclubes.
A diferencia de lo que fuimos haciendo en los videos anteriores, en donde o nos centrábamos en la fotografía a nivel internacional, si se quiere, o en Argentina de manera específica, la idea de aquí en más es empezar a hacer un correlato en estos dos planos eh, al mismo tiempo, sí, ir viendo qué pasaba en Argentina y qué pasaba en el mundo. Llegando ya a la década de 1930, lo que va a pasar en Argentina es la expansión del fenómeno del fotoclub, ¿sí? La consolidación del fenómeno del fotoclub que tiene que ver en algún punto con esta mayor facilidad que va a empezar a permitir el avance tecnológico para la toma de fotografías, ¿sí? Ya logrando que sea más sencillo para la persona empezar a instruirse en el lenguaje fotográfico, ¿sí? Y la idea de los fotoclubes, ¿sí? Como pequeñas asociaciones donde la gente se reunía a charlar sobre la fotografía y principalmente a mostrar las fotografías amateurs que
que iban realizando. Y como correlato de ello también las primeras exposiciones fotográficas tienen un interés también vital por el hecho de que empiezan a cambiar el tipo de géneros sobre los cuales se va a basar la fotografía, ¿sí? Porque es una fotografía que no se queda ni solo en el retrato familiar, ni también en un uso asociado a los actos de gobierno o a las personalidades del mundo de la política. Aquí vamos a encontrar distintos géneros que van desde el retrato de lo cotidiano hasta las imágenes con pretensiones más estéticas o artísticas, perdón. De todas maneras, más adelante nos tocará charlar ese límite, esos puntos de contacto entre la fotografía que pretende ser documental y la fotografía que pretende ser artística o ser considerada arte, y cómo muchas veces de alguna manera una termina derivando en la otra, aunque no necesariamente siempre tenga que ser así. También lo que vamos a encontrar a partir de 1930, y esto es algo que se va a ir consolidando en las décadas siguientes, la aparición, la llegada argentina de las primeras películas que van a poder ser reveladas a color. Hasta aquí este video. La semana que viene vamos a continuar también intentando este movimiento entre un avance en la historia en términos generales, ¿sí? Y el correlato en Argentina, ¿sí? Vamos a partir en realidad de nuevo desde 1920, finales de 1920, pensando en la Guerra Civil Española, que nos dejó, entre otras cosas, la presencia de tres grandes fotógrafos como Guerrataro, Chin Seymour y la aparición de Robert Capa, un poco también como marca registrada y como fotógrafo de allí en adelante, y la famosa foto del miliciano muerto, pasando por también la Segunda Guerra Mundial y la creación de Magnum. En Argentina lo que vamos a tener en esa época es la revolución en términos de utilización de fotografía, que significó el peronismo como probablemente hasta el momento, al menos 1945-1946, el gobierno que mayor uso expresivo le otorgó a la fotografía como forma de construcción de un relato, de una épica de la política. Hasta aquí ha sido todo, entonces nos encontraremos en otra oportunidad.